Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ahora estamos en nuestro segundo episodio con Normi. Hola, Normi, ¿cómo estás? Hola, Tere, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre Houston. En este caso, Normi nos está comentando sobre justo la diferencia, ¿no? Del viaje que habías tenido anteriormente, que había sido planeado, a este, que es muy diferente porque se te presentó la oportunidad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, primero me gustaría comenzar comentando que en cada episodio va a haber como algún guiño o algo referente al destino. Y en este caso, lo referente es el vestido que traigo puesto. Porque ese viaje la primera vez que fui a Houston fue en el 2016, o sea, ya tiene casi 10 años. Y en esa primera vez me compré este vestido. Y lo traigo al tema porque justo, aunque no hemos hablado mucho como de nuestro historial de vida, algo que Ujú. creo que es importante para todas las viajeras primerizas que nos escuchan o que nos van a estar viendo en los episodios, es que como viajera yo soy una persona común y corriente mortal que pues obviamente tiene que hacer como estos, estas decisiones de vida entre qué cosas bueno, en mi caso, a qué cosas le podría dar prioridad con mi dinero para poder viajar y para poder pagar como todas las cosas. Justo una de esas cosas es que no suelo comprar como muchas cosas y cuando se trata de ropa no es como que tenga un montón de variedad en mi closet de 50 pares de zapatos de todos los colores y que sí bolsas y un montón de vestidos. Y prueba de eso es que este vestido lleva casi 10 años y todavía lo sigo usando. Entonces, Sí, pues de hecho, o sea, hablando un poquito justo de ese tema, ajá, de que pues priorizas, ¿no? O sea, para poder viajar y demás. Una amiga me preguntaba, o sea, ¿cómo le hace para viajar tanto? Y yo, güey, pues es que no, o sea, ella es muy ahorradora, o sea, en realidad me consta que es muy ahorradora y por eso pues hasta viaja 3, 4 veces al año, ¿no? Es más o menos lo que viaja. bueno. O sea, llámese viajes pequeñitos o largos, pero sí haces viajes, cada año. O sea, como nos comentabas, ¿no? El episodio pasado, o sea, han sido 10 años sin parar de viajar. Exacto, incluso hasta en pandemia, ya llegaremos a eso. Ya, sí. Pero sí, Ok. justo, por ejemplo, soy de las personas que no cambia su celular hasta que definitivamente ya no sirve. Y sí son celulares, Ujú. es más, o sea, de una vez podría decir que la primera vez que yo gasté más de 3,000 dólares, más de 3,000 pesos en un celular fue hace Ajá. 3 años. A mí me daba lo mismo el Órale. tipo de celular que podía Ujú, tener mientras fuera funcional para llamadas, para mensajes, pero también eso ujú, es mi estilo de vida. Habrá gente que a lo mejor sí le sea muy necesario tener como la super tecnología en gadgets, en celulares y cosas así, pero para mí la verdad es que teniendo un celular que funcione, ujú. realmente de verdad, hace 3 años fue que compré un celular, pues ya, o sea, todos los celulares creo que cuestan más de 10,000 pesos, una cosa así. Y Sí. cuando compré un celular, ya digamos que caro, que de todas formas, dentro de lo caro, me salió barato porque no fue como el último modelo, pero sí, creo que una de esas primeras cosas que hay que tomar en cuenta es priorizar. Si quieres viajar, qué cosas dejas de lado. Y no significa que tengas que estar Ujú, sacrificando, digamos, simplemente es como ir adaptando tu estilo de vida a lo que te guste hacer y que pueda ayudarte a cumplir tus objetivos. Y también conforme va pasando el tiempo, ujú, pues vas como adquiriendo ya mayores hacks, mayores tips para ahorrarte en los viajes, ¿no? Entonces, por eso esta serie de ujú. episodios pues va a ayudar bastante a las viajeras primerizas. Entonces, ahora sí, entrando en materia,
Pues sí, la vez pasada platicábamos un poco que mi primer viaje al extranjero fue a Nueva York y que fue algo planeado desde hace muchos años. Y la verdad es que tuve mi visa americana y que hice ese primer viaje, yo creo que todos se van a identificar con el hecho de que una vez que sales, como que sientes que las puertas ya están abiertas para cualquier otra posibilidad. Y cuando tienes visa americana, mucho más es como de ya, el cielo es el límite. Puedo ir a Nueva York o a muchas partes de Estados Unidos, casi, casi que cada fin de semana, eso dices en tu cabeza, ¿no? Como de ya, teniendo la visa americana todo va a ser muy fácil. Entonces, pues coincidió que una amiga que tengo desde la secundaria, se había ido a vivir a Houston. Me parece que llevaba como un año cuando yo la fui a visitar. Pero bueno, cuando ella se fue, pues me Ok. estábamos ahí platicando, me estaba contando cómo le estaba yendo en Houston y me dijo, ay, pues deberías de venir a visitarme, ¿no? Entonces yo con esta mentalidad de que tenía poquito que había regresado de Nueva York y con esto de que sí, el cielo es el límite, todas las veces que se presente la oportunidad de ir a Estados Unidos, la aprovecharé, pues dije, claro, voy a Ujú, ir a visitarla. Entonces, realmente Houston no era un destino que yo hubiese tenido en mente antes de que mi amiga me lo pusiera sobre la mesa. Y tampoco, por lo mismo ujú, que no lo tenía en mente, como que ni siquiera había considerado qué tipo de turismo podía hacer en Houston. Simplemente aproveché la oportunidad de que iba a poder tener hospedaje gratis, básicamente. Y ujú. entonces no planeé como muchos días para visitarla, fueron solamente 4 días. ¿Y cuánto tiempo antes te dijo? O sea, sí que ya quedaron, porque luego estamos, sí, te voy a ir a visitar, pero la neta es que no, o sea, pasan meses hasta que ya de repente, ¿no? Dices, sí, oye, ¿te acuerdas? Pero ustedes en qué momento, hablaron, desde que hablaron y ya después tú decidiste ir y ese tiempo, ¿con cuánto anticipadamente compraste los vuelos? Ujú. Pues yo creo que no recuerdo muy bien como a partir de cuándo lo empezamos a platicar, pero aproximadamente habrán sido unos 4 o 5 meses antes y de que lo empezamos a platicar y de que me compré mis vuelos fueron 2 meses y medio antes. Em, yo la visité en enero del 2016 y eso sí me acuerdo que para noviembre ya tenía mis vuelos. Y cuando los compré, porque bueno, también cabe aclarar que sí tiendo a comprar, bueno, no solamente comprar vuelos u organizar viajes, sino que Todo. en general sí trato de planear como con anticipación. O sea, Entonces, Normi es súper, súper organizada, así, súper, hasta acá ya puedo comentar, una vez nos peleamos precisamente, bueno, no, sí, nos si quieres enojamos, comentar, si quieres, porque pues por, ¿cómo? sí, adelante, coméntalo, porque esto es un episodio sin filtro. Ajá, sí, bueno, sí lo sabemos, ya después obviamente lo hablamos, pero sí, o sea, ella es muy organizada, o sea, extremadamente organizada. Que es como, o sea, te veo a las 5 y ella ya está en ese lugar a las 4:30, o sea, y ya a las 5 te está mandando un mensaje: "Oye, ya llegué, pasan 10 minutos. Oye, estoy aquí desde las 5 y te sigo esperando, ¿a qué hora vas a llegar?". Así de, güey, o sea, sí, con ella es así ser súper puntual porque es súper organizada y, pues, obviamente en los viajes muchísimo más, o sea, no he viajado contigo, pero me imagino que es así como muy minucioso, quiero pensar. Y, pues, obviamente, ya tus vuelos, o ya ahorita que ya tienes más de 10 años viajando, pues sí son más, organizados, ¿no? Porque por la experiencia es como de, bueno, si voy a viajar a tal lado y quiero ir en esta temporada, los tengo que comprar a tal mes, ¿no? Algo así. Sí, bueno, todo lo que dices es verdad, pero Confirmo. hasta eso, Ajá. cuando viajo con otras personas, trato de ser menos minuciosa. O sea, siempre va a estar Okey. en mi naturaleza el querer planear y el querer tener por lo menos una idea
general de qué es lo que vamos a hacer. Y una de las Ujú. cosas que también dentro de los episodios, si ustedes lo siguen viendo, podrán entender, Obvio, lo van a seguir viendo. lo seguirán viendo, claro, podrán ver como las ventajas y las, no diría desventajas porque no le veo como muchas desventajas, pero cuáles son las características de viajar acompañada y viajar sola. Y en mi caso, cuando viajo sola, una de las cosas que más disfruto es precisamente que soy tan picky, tan minuciosa para armar los itinerarios de que reviso cuál es la distancia entre mi hospedaje y el lugar que voy a visitar y cuánto tiempo me haría en el transporte público y de ahí ir viendo como las zonas a recorrer. Y sé que pues nadie me va a decir, oye, estás demasiado obsesiva con eso porque es mi viaje y estoy viajando yo sola y así me acomodo, ¿no? Pero cuando viajo con otras personas, no soy tan así de que 6 de la mañana dijimos que íbamos a salir y ya son 6:05 y no saliste. Sí, sí me gusta armar los Y estás itinerarios. tocando ahí el cuarto. Así de, oye, ya, sí Ajá. me gusta armar los itinerarios, pero sí trato de ser un poquito más relajada y, y también justo con tantos años ya viajando y viendo estas cosas, también voy como midiendo con quiénes se puede prestar más a que puedan seguir un itinerario de manera más ordenada y con quiénes hay que poner como Ujú, un poco más de soltura y de fluir. Y por ejemplo, una anécdota en algún momento que fui a Nueva York con mis ex mejores amigas de la secundaria, ellas son súper impuntuales y a ellas sí les decía, a las 8:30 tenemos que estar en tal punto, aunque en realidad la hora era a era a las las 7 de la 9. mañana. Y con eso Ujú. ya podíamos llegar a tiempo a todos lados y hasta les daba risa, pero sí me dijeron, ay, qué bueno que siempre los estuviste diciendo media hora antes para poder Sí. tener tiempo, ¿no? Este, pero bueno, también hay cosas que se van aprendiendo, obviamente, conforme vas viajando. Sí está en mi naturaleza, te digo, hacer como armar un plan rápido, Ujú, pero muy al principio, y en este caso, hablando específicamente del viaje a Houston, no fue como que hubiese armado un plan como tan meticuloso, por lo mismo que de que mencioné que no era un destino que hubiese tenido planeado anteriormente, simplemente como que se prestó la situación. Pero sí, la parte de los ujú, vuelos los compré con 2 meses y medio de anticipación. Y mi amiga, no sé si ahorita ya cambió un poco su modalidad de viajar, pero hasta ese momento era de las personas que planeaba como que muy rápido, sin tanta anticipación. Entonces me acuerdo que cuando compré ujú. los vuelos me preguntó cuánto me habían costado. En ese entonces lo recuerdo perfecto que me costaron 4,000 pesos a lo redondo. Y le sorprendió mucho porque me dijo, ay, yo siempre los encuentro arriba de 6,000 pesos, a veces hasta 10,000 pesos, pero así de que los compraba como con 3 semanas, un mes de anticipación y por eso no encontraba como más baratos. Entonces me pareció Ujú. como un buen precio, sobre todo para esa época. Yo creo que actualmente difícilmente encontrarías un vuelo en 4,000 pesos redondo a Estados Unidos. Ni a Cancún los encuentras, No, bueno, ni acá. así como que es súper, no, o sea, a lo mejor y muy, muy anticipado, o sea, así haciendo un paréntesis, igual hace como 7 años que fuimos a Cancún, mi esposo y yo, igual nos costó 4,000, o sea, los dos, o sea, redondo, porque los compramos con mucha anticipación, Ujú, que habían ujú. sido unos 6 meses. O sea, esa es la ventaja, ¿no? O sea, el tip aquí es comprar con anticipación. O Ujú, sea, sabemos que a veces es como complicado por cualquier tema, pero sí es muy importante que compremos con anticipación. Mínimo los vuelos. O sea, sí, eso es lo primero, vuelos, y ya después con calma vas viendo dónde te vas a hospedar, pero ujú. el vuelo sí o sí es el tip número uno, es comprarlo con anticipación. Así es, Ujú. así es. Y Y en y promedio, bueno, y luego eh, bueno, en promedio yo diría que con unos 3 meses de anticipación es suficiente, pero igual, si tienen alguna duda okey. como más específica dependiendo a lo mejor del destino, nos pueden dejar en los Ujú, comentarios y ya les vamos contestando. Bueno, ya que había comprado los vuelos, en realidad, a ver.
Este había sido mi segundo viaje y fue en una época en la que también tenía 25 años, entonces los ingresos que podía generar no eran como que muchísimos, por lo tanto no es como que en mi bolsa tenía 4,000 pesos y dije, toma, aerolínea, toma todo mi dinero y véndeme unos boletos a Houston. Esa fue la primera vez que estuve en contacto con una tarjeta de crédito. Yo no había tenido tarjeta de crédito anteriormente. La primera que saqué fue a mis 25, casi 26 años. Este, y como les dije, persona mortal común y corriente que generalmente no tuvo educación financiera, por supuesto que no tenía ningún conocimiento sobre cómo se manejaba una tarjeta de crédito, qué tanto el crédito se podía usar. Simplemente yo recuerdo que era una línea de crédito muy chiquita, pero que podía cubrir mi vuelo. Entonces lo utilicé para pagarlo y estando en Houston, pues también lo utilicé para las compras que hice allá. Realmente la verdad es que no gasté tanto, pero por lo mismo de que iba a quedarme en casa de mi amiga, de que muchas de las comidas fueron pues también comida y desayuno principalmente en su casa. Y nada más para la parte de las cenas, pues sí salíamos que al barcillo, que al restaurancito, y pues solamente fueron 4 días. Lo principal que hicimos, porque además también teniendo en contexto que la iba a visitar a ella, pues principalmente fue platicar con ella más que estar turisteando de un lado al otro. Y la verdad es que ella tampoco hizo como que algún plan, aún viviendo allá, como que no había hecho ningún plan de a Ujú, qué lugares podíamos visitar, porque además ella, pues sí, tenía como un año que llevaba viviendo en Houston, pero a ella siempre le dio mucha pena hablar en inglés. Yo la conocí en la secundaria, tuvimos muy buen nivel de inglés en la secundaria, pero como que siempre fue muy penosa con el idioma. Entonces, incluso estando en Houston, ujú, ella me decía que casi no hablaba con la gente, que prefería que su tía pidiera las cosas o que su tía fuera la que se comunicara con la gente. Entonces eso hacía que pues también mi amiga ujú. no explorara tanto la ciudad o que fuera a diferentes lugares porque sentía que tenía una barrera con el idioma. Entonces, pues Ya. básicamente lo que estuvimos haciendo fue más, principalmente ir de compras, porque no sé si ustedes sabían, pero Houston sí es muy popular, muy conocido por los outlets de marcas reconocidas, principalmente estadounidenses, donde pues sí te Ujú. puedes encontrar ropa con mucho descuento, que fue, como ejemplo, este pequeño vestido. ¿Y te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas cuánto te costó? Ay, no, eso sí no me acuerdo. Pero No. en promedio recuerdo que estuve comprando cosas de entre 15, $25 y algunas cosas de $30. Pero este vestido en particular, la verdad, no me acuerdo. Ujú. Okey, ¿y compraste así como que mucho? O, por ejemplo, no sé, ¿no? El clásico de: "Ay, oye, vas a ir a Houston, ¿te puedo encargar tal cosa?", o puedes o sea, no hubo así como que alguien te dijera, que te encargaba, ropa, tenis o algo así. No, porque, así que alguien que me pidiera, no, porque no le contaba como mucho a la gente de que, ay, voy a ir a Houston, pero más bien Ujú, algo que a mí se me ocurrió como para mi familia, porque mi familia sí lo sabía, es que como yo fui ujú. en enero, pues acababa de ser Navidad, ¿no? Entonces, en Navidad les Ah, ya. di estas tarjetitas, no me acuerdo si las puse en el árbol o se las di así directamente, Mm, pero ujú. dice, válido por un obsequio de Houston, peticiones. Entonces, pues, mi familia empezó a escribir Ujú. como qué es lo que quería que le trajera de allá. Em, Ah, ya. sí. ¿Y sí te sorprendieron así los precios? O sea, como que dices, o sea, unos tenis, ¿no? Que llego a comprar allá en México me cuesta tanto y aquí,
pues no sé, la diferencia es muy grande, o sea, sí fue algo que tú dijeras, pues para la otra sí podría venir a hacer como mis compras, ¿no? Anuales, porque pues tampoco es como que compras mucho, pero sí que dijeras, pues sí me conviene. Pues mira, para esa primera vez que fui, la verdad es que en serio fui como con Ujú. nula información y nula referencia de precios y sobre todo Ah, porque ya. también, justo como mencionaba al principio, no solamente a partir de que empecé a viajar, sino en general como que siempre la cuestión de comprar cosas no es algo que a mí me llame como mucho la atención. Entonces, Ujú, cuando compro ropa, no la compro de acuerdo a la marca, sino simplemente si algo me gusta, lo compro. O sea, sé que hay mucha gente que, por ejemplo, ujú. sí está como muy casada con ciertas marcas y que les gusta mucho la ropa de ciertas marcas, este, pero en mi caso, Y que ya están y que ya ajá, están familiarizados con los precios, ¿no? Así de, ajá, ay, yo exacto, sé que estos tenis, ajá. me cuestan 1,500, ¿no? Y aquí me costaron, no sé, 800 pesos, algo así. Ajá, Ujú, exacto. Y yo pues no, o sea, para ese entonces ni siquiera tenía referencia. Es más, creo que es algo que es muy común, sobre todo cuando empiezas a viajar, es que de repente el cambio de divisa, mentalmente hay como un cortocircuito y puedes ujú. pensar de repente como de, ah, sí, tomo una moneda de $2 o de 2 euros por un café y dices, ah, 2 o 3, ¿no? 3 dólares por un café. Y ya cuando haces la conversión dices, ah, creo que sí me salió caro. O bueno, no es que me haya salido caro, sino simplemente ese es el precio. O igual. Ajá. Este, y cuando empiezas a hacer como las matemáticas, te das cuenta que a lo mejor en México puedes encontrar cafés de 1,50 dólares, pero simplemente porque Ujú, es otra divisa, te va a salir más caro, pero al momento no estás como pensando mucho en, en esa conversión, pues, porque te vas como ujú. por los dígitos nada más de 2, 3. Entonces, Sí. al menos para esa primera vez, definitivamente como que no tuve mucha referencia. Simplemente recuerdo que el decir, ay, puedo comprar algo de $15 para hacer ropa, a mí se me hacía barato y por eso dije, ah, sí, sí puedo estarles comprando a mí y a mi familia. Ya después sí empecé Ujú. a conocer un poquito más y hacer como más esta comparación de precios. Actualmente ya hay algunas cosas que sí tengo un poco más de noción de qué conviene comprar más, particularmente en Estados Unidos, que a lo mejor en México me saldrían más caras, pero en ese momento la verdad es que no tenía mayor referencia. Ah, ya, okey. Y, por ejemplo, bueno, ya nos habías comentado, ¿no? De que la tarjeta de crédito, pues, no tenías como mucho, límite, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ya llevabas tú un presupuesto para hacer las compras? O sea, que tú dijeras: "Ah, bueno, sé que tengo que comprar las cosas de mi familia y me voy a dar un gusto también a mí, entonces ya solamente, no sé, voy a comprar, no sé, $100 pues sí, de compras", ¿no? Tal cual, llámese ropa, tenis o lo que sea. O sea, ¿ya ibas tú con un presupuesto? No tan estipulado un presupuesto, lo único que había planeado en ese momento era no rebasar la línea de crédito, que realmente era cortita la línea de crédito, pero dije, ah, bueno, si ya me gasté 4,000 para el vuelo, tengo todo esto más para poder comprarlo, para poder utilizarlo en Houston y como que Ajá. había destinado esa tarjeta de crédito para ese viaje, más Ujú. una quincena de mi sueldo. Bueno, Bueno, mi sueldo de ese momento. Entonces, sí. como tal, un presupuesto de manera como más estructurada, ¿no? Pero definitivamente Ujú. lo que comentas es un gran tip que definitivamente cualquier viajera sí es importante que se establezca un presupuesto y que a diferencia de los errores que cometí yo de que pues no tenía ni idea ni cuánto costaba las cosas en el destino y que nada más fue como de, ah, sí es un
destino de compras, pues haré compras allá. Ujú, Este, creo que sí es importante que puedan investigar un poco, más o menos de acuerdo a las atracciones o lo que van a hacer en el destino, que puedan tener como ese panorama de cuánto cuestan las cosas para que con base en eso puedan hacer su presupuesto y, y siempre tratando de seguirlo lo más posible, porque también siento que de repente cuando, en mi caso, definitivamente el que la línea de crédito haya sido cortita esa primera vez que me dieron una tarjeta, ayudó a que el mismo banco me pusiera un límite, porque qué tal que a una persona le dan una tarjeta de crédito con una línea mucho más amplia y pues se le hace fácil decir, ujú. sí, claro, ahorita me voy a gastar todo el dinero en este viaje y posteriormente Porque sí pasa. pasa, ajá. Sí, sí pasa y más cuando es tu primera, ahora es que tu primera vez con una tarjeta, o sea, como Ujú, que no, esta niña quiere salir. Mm, sí, cuando es tu primera tarjeta, o sea, sí dices, ah, bueno, tengo, no sé, y de hecho estoy hablando de mí, mi límite de mi primera tarjeta eran 4,500 creo, o sea, era muy cortita, ujú, y haces cuenta y dices, ay, sí, le voy a pagar la siguiente quincena, ¿no? Pero en realidad, no sé, a lo mejor ahí te quedas con la mitad de tu sueldo, entonces, y obviamente ya llegando aquí tienes otros gastos, o sea, como que te gana la emoción, ¿no? Te gana la emoción del viaje, te gana la emoción de que vas con dinero pues prestado y, y no dimensionas, o sea, no eres muy realista a ujú, la hora de viajar y de gastar de una manera más consciente, ¿no? Entonces, ujú, sí, aquí el otro tip, justamente lo que comentabas, ¿no? El sí tener un presupuesto y que aunque tengas tu tarjeta de crédito, pues veas, las fechas, veas, bueno, a cuántos meses lo podrías pagar, si es que compras a meses sin intereses, ¿no? Que usualmente, por ejemplo, los vuelos los puedes comprar a meses y que es el gasto más fuerte que vas a tener en tu viaje. Entonces, sí es importante que tengas así como que un check, ¿no? De todo. Igual a lo mejor y hacemos una tablita, ¿no, Normi? Como de ujú, presupuesto para poder regalarla, de que veas como todo lo que necesitas para viajar básico, ya dependiendo del estilo de viajero que seas o viajera, pues puedas meter algunos otros conceptos para que no te vayas y regreses, te lleves una sorpresa, ¿no? De que debes tanto y al final pues sí como que dices, ay Dios, te estás tronando los dedos. O quizás podrías haber hecho otro viaje con ese dinero que ujú. gastaste de más, no sé, o sea, ahí yo creo que es muy importante que se pudiera tener un check de todo lo que uno puede y prever, ¿no? Sí, me parece perfecta esa idea de tener una plantilla para que se la podamos compartir a las viajeras primerizas que nos escuchan, porque, ay, sí, es súper esencial y no creo que sea como, no es tan complicado hacer esa plantilla y seguirla, pero Ujú, cuando no tienes idea, porque es la primera vez que vas a viajar, sí creo que es importante que alguien más te pueda poner como sobre la mesa todos esos datos que necesitas tomar en cuenta. Entonces, sí, déjenos en los comentarios quién quiere que le pasemos la plantilla y se la vamos a ir armando, que puede ser, les digo, la verdad bastante fácil y llevadera. Y en el largo plazo, pues sí les va a ayudar a no pasarse de esos gastos. En lo particular, exacto. em, me parece que un buen ejercicio de finanzas relacionado a los viajes es que efectivamente la parte de poder pagar un vuelo a meses sin intereses te desahoga un poco a que no tengas que estar dando un dinero al 100% de Ujú, una sola vez, pero creo que también parte del poder comprar con anticipación aligera las cosas porque si, por ejemplo, tú tienes un viaje en 3 meses y compras un vuelo a 3 meses sin intereses,
te aligera la Ujú, carga de pagar mes a mes, pero cuando viajas, ya cuando llega la fecha de viaje, al ya haberlo ujú, liquidado, el dinero que te resta de presupuesto para tu viaje lo puedes disfrutar durante el viaje, porque también de repente la gente se puede ir con la finta de que, ay, si pago a meses sin intereses, ya regresaste del viaje, ya tienes tus demás gastos y sigues pagando ese viaje que ya pasó y entonces puede resultar contraproducente o puede resultar un poco pesado porque ese momento de disfrute pues ya quedó solamente en los recuerdos y tú sigues cargando como con ese pago. Creo que para todo ujú. hay, hay maneras de poder gestionar los presupuestos. Tampoco digo que si ya regresaste del viaje y lo sigues pagando sea la peor práctica, porque 100% em, hay diferentes maneras de viajar, hay diferentes maneras de Sí. poder generar tu presupuesto y pues sí, va a ser mucho más sencillo decirle, Slim, vete 3 semanas a Dubái, y así, claro, ahorita saco de mi cartera un cheque a una persona común y No, corriente. no, ajá, no, y aparte, o sea, lo va a pagar con a los 2 minutos, no sé cuánto genera cada minuto. La otra vez vi una tabla y dije, ay, güey, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo a nosotros mortales que tenemos que ahorrar, que tenemos que prever varias cosas. Y de esas cosas que, bueno, de lo que comentabas precisamente que hay muchas maneras de viajar, también depende del contexto, ¿no? O sea, Ujú, ahora sí que me pongo de ejemplo, cuando nosotros viajamos, sí compramos los vuelos, no con mucha anticipación, o sea, sí fue muy, creo que fueron, uy, 3 semanas antes o 2 semanas antes, pero porque no estábamos seguros de un asunto personal que teníamos. Entonces, sí, aquí depende totalmente de cómo viajes, porque también hay urgencias, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando de viajes de placer, viajes de turismo, pues ahí sí les súper recomendamos que sea con anticipación, pero pues sí, como dices, o sea, al final no quiere decir que si estás usando la tarjeta de crédito, eh, pues esté mal, ¿no? O lo sigas pagando después de que regresas, pero porque también digo, si te compras una, no sé, luego te compras puras pendejadas, la verdad, te compras pendejadas con la tarjeta de crédito, pues mejor te compras un viaje que, como dices, va a quedar en el recuerdo, tienes fotos, o sea, de verdad, cuando viajas te abre el panorama cañón y qué mejor que estar comprando cosas, ¿no? ujú. Digo, bueno, ese es mi pensamiento, porque pues si ya tienes la tarjeta y puedes utilizarla en estos casos, pues está súper bien. Pero sí, tips es vuelas con anticipación. Si tienes meses sin intereses, aprovéchalos. Ujú, También si tienes los puntos, ¿no? O sea, puntos de las aerolíneas, también súper aprovéchalo. Una clienta, por ejemplo, me comentaba que, imagínate, un vuelo que le salía como en 30, creo, algo así. ujú, Al final, como ya tenía ya puntos, pues le bajó 10,000 pesos. O sea, 10,000 pesos, o sea, 10,000 pesos que bien va a poder comprar, no sé, hospedaje o lo que ella quiera, ¿no? Ya en su viaje, pero sí también aprovechen esos puntos que les dan las aerolíneas, o las más tarjetas de crédito tienen como la parte de ahí, con las aerolíneas, luego sacan como una tarjeta, ¿no? Y les dan puntos en bueno, comercial, hay uno que se llama DOTS, bueno, obviamente es punto en inglés, pero ahorita no recuerdo el nombre, pero cada vez que compras te dan puntos y los puedes canjear no solamente con los vuelos, sino también para compras, no sé, en tiendas departamentales y así. Entonces, sí es muy bueno que tú te puedas ahorrar, em, con meses sin intereses, con puntos que te da aerolínea, puntos que te dan para millas, eso quería decir también, las millas, etcétera. Entonces es muy bueno que te puedas ahorrar de esta manera.
Sí, exacto. Qué bueno que mencionas lo de las ventajas y los beneficios que tienen las tarjetas de crédito para la cuestión de viajes, Ujú, porque justo yo no lo supe aprovechar en su momento. Actualmente ya, pero creo que este episodio es más de todos los errores que hice en ese viaje a Houston y con la tarjeta de crédito, porque, bueno, era un círculo sin fin, porque como bien dije, ujú, eh, la tarjeta tenía una línea de crédito muy cortita, porque pues era de acuerdo a mi sueldo de ese momento. Y ujú, conforme empecé a viajar un poco más, la cambié a una tarjeta que supuestamente te daba beneficios al comprar en el extranjero. Era una, bueno, eso igual y lo podemos ya. omitir, no sé si podamos decirlo, pero era una tarjeta de Banamex, donde por cada dólar te daban Ujú, puntos y posteriormente esos puntos, pues sí, se convertían en algún beneficio, ya sea para, como en el caso de tu clienta, ¿no? De poder traducirlo ujú, a descuentos para tus siguientes viajes, etcétera. Sonaba bastante bien el hecho de decir, ah, bueno, pues sí, ya voy a estar viajando seguido, y por cada dólar me van a dar un punto, pues voy a estar acumulando muchísimos puntos. Pero como la línea de crédito era ujú, muy corta, la verdad es que ni siquiera me alcanzaba para tanto con esa tarjeta. ujú, Entonces, nunca le pude dar realmente un uso en el que pudiera acumular muchos puntos, porque cuando al final el dinero que tenía destinado para los viajes creció y la línea de crédito se quedó estática. Hubo un momento, por eso digo que era como que un círculo en el que decía, bueno, aquí ya tengo el dinero para pagar este viaje, pero no me alcanza para pagarlo con la tarjeta de crédito porque es de 2 pesos la línea de crédito, entonces mejor lo pago este, con la de débito, y esta línea de crédito pues seguía sin crecer porque no la utilizaba mucho. No sé si me ujú. explico. Con los 2 pesos que tenía, no me alcanzaba para poder tener esos beneficios de que me iban a estar regresando puntos por cada dólar. Sí, Eh, porque aparte los puntos, o sea, bueno, al menos ahorita los puntos justo los premia, no sé si era algo similar, los puntos premia, o sea, no es que un punto te valga un peso, o sea, son como 10 centavos, ¿no? O sea, y al final si los acumulas 10 puntos, pues apenas es un peso, o algo así. Entonces, en realidad, pues no, a lo mejor no sé, en su momento tenías 100 puntos y en realidad tenías 10 pesos, entonces como tal pues mucho beneficio no lo veías, ¿no? ajá, por un lado justo, no es equivalente uno a uno, un dólar o un peso Ujú, a... Ajá, pero por otro lado, te digo, de verdad que el hecho de que la línea de crédito era cortita, ponle tú que si quería pagar un viaje a Perú, me acuerdo que ese costó 14,000 pesos, la línea de crédito no me daba para pagar 14,000 pesos, era mucho menor. Entonces ujú, tenía que utilizar otro método de pago y ya no le sacaba provecho a esos puntos. Em, pero hay otras tarjetas, que justo como dices, tienen colaboración, afiliación con aerolíneas y que ahí te dan puntos específicamente para que sean beneficios de la aerolínea con la que tienen la ujú. colaboración. Entonces, Normi, aquí que aparte de los tips que hablamos de la tarjeta, de los meses, de vuelos anticipados, ¿con qué super tip te quedas de tu vuelo a Houston? Em, yo creo que es importante el destino a donde vayas, que sí investigues un poquito qué es lo que puedes hacer en el destino. Em, Ujú, Incluso si son pocos días, si es nada más de fin de semana, para que valga la pena y que puedas aprovechar 100% el lugar donde estás, el lugar al que vas a visitar, y que sí le saques mucho provecho a las tarjetas de crédito. Hablando de ujú, viajes al extranjero y hablando de tarjetas de crédito, el mayor tip es que cuando hagas una compra en el extranjero, siempre elijas en la terminal pagar en la moneda local,
O sea, si estás en Estados Unidos, que pagues en dólares, porque eso va a evitar que te hagan doble conversión de la moneda. Si tú le eliges pagar en dólares, tu banco Ujú. solamente va a hacer una conversión de dólares a pesos mexicanos en este caso. En cambio, si eliges tu moneda, eh, hay como que una doble conversión donde primero el dólar lo pasa a pesos para poder cobrarte a ti en pesos, pero posteriormente tiene que hacer otra conversión a dólares nuevamente y de ahí te vuelven a tomar un tipo de cambio diferente. En pocas palabras, te sale más barato si siempre eliges pagar en la moneda del destino que estás visitando cuando pagas con tarjeta. Ok, perfecto, Numi, pues sería todo el día de hoy. Te agradezco mucho que nos compartas todo esto que sabes después de 10 años viajando y nos vemos en la siguiente. Gracias a ustedes, que estén bien. Bye.